Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Su nombre, agradeciendo porque por su misericordia nos dejó pasar todo un año, pero por su misericordia nos está dejando estrenar un nuevo año también. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Así es que vamos a ir a la palabra del Señor, habiendo nuestro hermano ya orado por mí. Vamos a ir a la palabra del Señor, el libro de Josué capítulo 1, verso 1 al 9. Ese es nuestro pasaje en el cual vamos a estar meditando en esta mañana, un pasaje muy conocido. Cuando lo tenga, le voy a pedir que se ponga de pie como tenemos costumbre. Vamos a leer solo el primer verso, como ya es costumbre. El libro de Josué, capítulo 1, verso 1 al 9. Pero vamos a leer solamente el primer versículo. Amén. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Tome su lugar y déjeme hacer una oración corta para comenzar. Los predicadores sabemos que nada más confortable que orar y orar antes de predicar. Amén. Pero cierre sus ojos y ore por mí también, porque estoy un poquito afectado de salud. Entonces no es fácil pararse a hablar 40 minutos seguidos, pero el Señor nos va a ayudar. Vamos a orar. Amado Señor, gracias una vez más. Señor, vengo delante de ti en oración, amado Padre, poniendo mi vida delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo es quien hablará, intervendrá en este mensaje, amado Señor. Prepara los corazones, Señor, de mis hermanos. Señor, danos luz, esa luz que trae tu palabra. Y ayúdanos, Padre, a aplicar tu palabra en nuestras vidas de acuerdo a nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Josué 1:1, hermanos, es un pasaje muy conocido por todos. Yo creo que hasta los más pequeñitos saben la historia. Pero Josué 1:1 es esa transición después de que Moisés muere y no se le permite entrar a la tierra prometida, o no se le permite introducir al pueblo a la tierra prometida. Entonces el Señor tenía un plan desde un principio, el cual se había basado en Josué. Josué era ese personaje que introduciría el pueblo de Dios en la tierra prometida, tierra que el Señor había prometido a Abraham, a Isaac, desde mucho tiempo antes. Entonces he escuchado por ahí que dicen que Josué fue como un plan B, como una carta bajo la manga de Dios. Y nosotros que escudriñamos la palabra no debemos de tener la más mínima duda que Josué estuvo en el plan de Dios siempre, desde el principio. Él no fue un plan B. Dios no, bueno, al menos al Dios que yo le sirvo, al Dios en el cual yo creo, no tiene planes, no tiene un plan B. Él siempre, desde un principio, desde la eternidad, Él trazó un plan, y ese es el mismo que se lleva a cabo hasta el día de hoy. ¿Okay? Así es que, pues no caigamos en ese tipo de cosas a veces cuando escuchamos esto, porque pues bien cabe decir que pues Moisés, por su rebeldía o la situación que estuvo él, no entró en la tierra prometida, no pudo introducir al pueblo. Pues fue como que Dios, sentado en su trono, dijo: ¿ahora qué voy a hacer? Esto se me salió de las manos, ¿ahora quién? Bueno, Josué es el que se ve más ahí, más cerca. Pero no, hermano, Josué estuvo desde un principio en el plan del Señor. Y Josué, hermanos, tenía una tarea muy difícil.
Yo no sé cuántos han leído la historia, cuántos han leído el libro de los jueces, de Josué, perdón. Pero este hombre, este siervo, tuvo una tarea sumamente difícil. Tuvo retos totalmente desafiantes. Y no quiero traer este mensaje como un mensaje solo motivacional para levantar tu ánimo y decir que le eches ganas y que todo va a estar bien, sino que mi propósito es el que veas el ejemplo de este varón, lo que él hizo, lo que Dios le mandó a hacer y él lo cumplió para que su vida fuera prosperada, para que este plan tan difícil prosperara, porque era difícil y ya vamos a ver por qué. Así es que no lo tome solamente como una motivación, aunque ese también es mi deseo, motivarlo a usted para que pues este año, como decía el hermano, si el año pasado no buscó de Dios, pues que este año busque de Dios, que este año haga usted caso a la palabra de Dios, que se acerque a Dios, que se aferre al Señor, porque sin duda alguna para muchos de nosotros este año pasado fue un año muy difícil, de muchos retos, grandes situaciones, difíciles situaciones, cada quien pasó la suya a su manera. Y este año no va a ser la excepción. A mí me encantaría decirle ahorita aquí que todo va a estar bien, pero no va a estar bien. No va a estar bien, no todo va a estar bien, porque como cristianos, como hijos de Dios, siempre tenemos pruebas, siempre tenemos circunstancias o situaciones las cuales nos van haciendo crecer, las cuales nos edifican como personas, como familias, como iglesia. Aun cuando usted en una prueba, pareciera que usted está solo, pero la iglesia está dolida con usted también. Y cuando usted sale de esa prueba, usted sale edificado, pero la iglesia también sale edificada con usted. Ve la importancia del asunto. Entonces, este hombre, hermano, no tenía una situación fácil. Su tarea iba a ser muy difícil, ¿ok? El pueblo de Israel pues ya estaba dando vueltas en el desierto por alrededor de 40 años y estaban anhelando, incluso la primera generación, dice la escritura, que no pudo entrar, solamente Caleb y Josué fueron los únicos que gozaron de ese privilegio y la nueva generación fue la que entró en la tierra prometida. Amén. Así es que el pueblo estaba listo, estaba anhelando entrar, estaba anhelando conocer esta nueva tierra, pero en sí la responsabilidad estaba sobre los hombros de Josué, ¿verdad? No es lo mismo que el pueblo esté esperando a que alguien lo guíe hacia algún lado que la situación para el guía, ¿verdad? La situación para el guía es la difícil porque él tiene que ir abriendo camino, él tiene que armar estrategias las cuales puedan servir para llevar a cabo tal o cual plan. Así es que estaremos viendo, hermanos, en los siguientes minutos algunos puntos importantes sobre el llamado de Josué. No estaremos viendo a cabalidad cómo fue que él entró ni cómo fue la conquista, pero sí me interesa más dejarte saber cuál fue el llamado que el Señor le hizo a Josué para que esto tuviera éxito. Y vamos a ver 4 puntos rápidamente y el número 1 es la razón por la cual Josué fue llamado. Para los hermanos que toman nota. Número 2, el contenido del llamado y el servicio especial al que Josué fue llamado. Punto número 3, que estaremos analizando también las promesas que Dios hizo a Josué para animarlo. El Señor tenía que animarlo de cierta manera porque la tarea no iba a ser fácil. Y nuestro punto 4 y último es el mandato que Dios le da a Josué. ¿Ok? Yo no tengo nada en contra, hermano, de las personas que hacen resoluciones a principio del año. Yo no tengo nada en contra de usted y no vengo a hablarle de eso tampoco, pero usted puede hacer las suyas. Pero en esta mañana, el día de hoy, yo le voy a dar algunas para que sean sus verdaderas resoluciones para este 2023, las cuales, conforme a la Escritura, le van a hacer prosperar su alma, le van a hacer prosperar su vida y todo lo que usted emprenda. Amén.
¿Estamos de acuerdo? Las resoluciones personales usted las hace ahí en su casa, ¿verdad? Ahí yo no me meto con eso. Si es que vamos a nuestro primer punto y la razón por la cual fue llamado Josué. Y vamos a ver ahí en nuestro pasaje base, Josué capítulo 1, verso 1 al 2, pero del versículo 2 solo vamos a leer hasta la parte A. Amén. Y dice la palabra, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, verso 2, parte A: mi siervo Moisés ha muerto. Y hasta ahí vamos a parar. Así es que la razón, hermanos, es obvia. El llamado de Josué fue a causa de que Moisés había muerto. El Señor había decidido que Moisés no iba a pasar y que tenía que dormir con sus padres. Lo dice la Escritura unos capítulos antes, o unos libros antes de Josué. Así es que es muy obvia, hermanos, esta razón por la cual Josué es llamado. Josué tenía que introducir al pueblo a la tierra prometida. Dios había hecho un plan, una promesa. Dios es fiel a su plan y a su promesa, y Él la cumple. Amén. Dios cumplirá, hermanos, sin duda alguna la promesa que hizo a Abraham. Siempre tengamos esto en cuenta, aunque sabemos que por su pura misericordia fue hecha esta promesa a Abraham de introducirlos en esta tierra. Es importante aclarar también que puso ciertas condiciones para que esto tuviera éxito. Amén. Y las vamos a ver conforme vamos avanzando. Fue condicionado, este plan fue condicionado. Aunque fue por su pura misericordia de Dios que Él llamó al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo no había hecho nada bueno, ni nada bueno merecía, y menos ser introducido en esta tierra. Fue por la misericordia de Dios, pero Él condicionó este plan, Él condicionó este acontecimiento. Así que como hijos de Dios, hermanos, contamos con muchos beneficios. El pueblo tenía, o iba a contar con el beneficio de entrar a esta tierra prometida. Tenía ese beneficio, pero también tenía responsabilidades, y esto aplica a nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos un sinfín de beneficios que la Escritura nos da, o que el Señor nos regala, pero también tenemos responsabilidades. Amén. Estamos claros hasta ahí. Y en el caso de Josué, hermano, sería la excepción. Él debería de cumplir con ciertos compromisos o ciertos requisitos que Dios mismo le había mandado. Así que Josué estaba en el plan de Dios desde el principio, hermanos. Números 27, 12 al 23, lo puede anotar. No lo vamos a leer para resumir el tiempo, porque tenemos Santa Cena y presentación de miembros el día de hoy. Pero el libro de Números, capítulo 27, verso 12 al 23, hermano, nos narra cómo el mismo Dios ya había preparado a Josué. Y quiero que sepas que el Señor no te manda a hacer algo sin antes prepararte. Tengamos esto en cuenta, solamente que a veces no estamos preparados porque no sabemos cómo escuchar la voz de Dios. Y no sabemos escuchar la voz de Dios porque esperamos escuchar la voz de Dios audiblemente. Y Dios no habla de esa manera. Al menos ya no a nosotros en este tiempo. ¿Amén? Ahora nos habla por su palabra. Su palabra es suficiente, la Escritura es suficiente. Pero a veces no estamos preparados para escuchar cuál es la voluntad de Dios porque no leemos la Escritura. ¿Ok? Pero vamos a aprenderlo hoy, en esta mañana. Si es que Dios estaba preparando, o ya había preparado a Josué, es lo que nos narra este pasaje. Dios, hablando a Moisés, le dice que le prepare a Josué para esta gran hazaña, para esta gran encomienda. Amén. Y aunque Moisés, hermanos, el personaje que hasta este entonces estaba gobernando, por así decirlo, humanamente al pueblo, había muerto, pero el Dios que era dueño de ese pueblo no estaba muerto. ¿Okay? Tal vez el pueblo se había desanimado ya porque tenían la confianza puesta en Moisés, y Moisés había muerto. Moisés ya no estaba con ellos.
y esto puede hacer que un pueblo se desanime. Cuando su líder ya no está, cuando ya no cuentan con su líder, puede haber desánimo en cierta nación, en cierta ciudad o en cierta congregación, por así decirlo también. Así es que él estaba muerto, ya no estaba, pero el Dios que era el dueño de ese pueblo seguía vivo y tenía un plan. Tenía un plan perfectamente trazado. Él cumpliría sus promesas. Amén. Aunque el pueblo había sido infiel, hermanos. Todos sabemos la historia a través de los 40 años de recorrido del pueblo en el desierto. Fue rebelde. Vieron las bondades del Señor, vieron las grandezas del Señor, y el pueblo se rebelaba continuamente contra Dios, pero aún así Dios extendía su gran misericordia para con ellos. Seguía extendiendo su misericordia. Amén. Así es que Josué era aquel hombre que había sido designado para esta gran tarea. El Señor lo había escogido para introducir a su pueblo a la tierra de reposo, y por eso es que en ocasiones decimos que Josué viene siendo como un tipo de Cristo. Dios Padre preparó a Cristo para nosotros, para que nos introdujera en ese reposo, el cual Él mismo es nuestro reposo. ¿Ven? Lo vemos como un tipo de Cristo. Por eso es que Josué es uno de los grandes hombres en la historia de la Escritura. Amén. No tanto por sus hazañas ni por lo que él hacía o lo que él sabía hacer, pero por misericordia del Señor. Amén. Dios nos preparó a su Hijo Jesucristo, en el cual, hermanos, estamos seguros, el cual es ese cumplimiento de esa promesa. Así que para concluir este primer punto, hermano, que fue el llamado, la principal razón es que Moisés había muerto, y dijimos que el plan de Dios tenía que seguir su paso. No importaba a Dios, nadie le trunca el plan a Dios. No hay manera. A veces nosotros, hermanos, vemos las cosas tan grises, tan negras, tan desesperantes de nuestras vidas, que pensamos que hasta ahí fue el plan de Dios. Como que se nos viene a la mente que eso fue lo que el Señor tenía para nosotros ya. ¿Ven? Como que esto era todo. Para eso me trajiste a este mundo. Hasta aquí acabó todo. A veces pensamos de esa manera, pero a Dios siempre tiene un plan. Al Señor nadie puede truncarle su plan, y este no iba a ser el caso. Así es que esa fue la principal razón del llamado. Moisés había muerto y el pueblo tenía que ser introducido de una manera o de otra, y Josué era esa persona. Pero quiero dejar esto en tu corazón en esta mañana, hermano, que cuando Dios tiene un plan para tu vida, Él se encarga de suplir las cosas necesarias para que eso se lleve a cabo. Nuestra confianza solamente debe estar puesta en Él, y solamente en Él en todo momento. Amén. Sin lugar a duda, hermano, Él es el Dios creador. Él es el Dios que hizo todo con el poder de su palabra. ¿Cómo podemos desconfiar de Él? ¿Cómo puede haber situaciones de nuestra vida las cuales llegamos a pensar que se pueden salir de las manos de Dios? No hay situación, por muy grande que sea, la cual se pueda salir de las manos del Señor. Él nos tiene sostenidos en su mano, dice su palabra. Así es que confiemos en Él. Nuestra fe debe estar puesta siempre en Él, hermanos. Amén. Punto número 2, el contenido del llamado. ¿Cuál fue ese llamado al cual él fue encomendado, al cual Josué fue encomendado? ¿Cuál fue este servicio especial? Y seguimos leyendo nuestro pasaje, Josué 1:2 al 4, y dice la palabra de la siguiente manera: ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro
territorio. Y hago un paréntesis, hermanos, para decir que este pasaje se ha trillado bastante, especialmente cuando es principio de año y todo este tipo de cosas. Hermanos, tengamos cuidado. Hermanos, usted y yo no somos Josué. Usted y yo estamos en otro tiempo, el cual esta específica palabra no aplica para nosotros en este tiempo, hermano. Hermano, yo he pisado casas muy hermosas y ahora mismo no tengo casa. ¿Cómo puede ser posible eso? Que hay gente, cristianos, que sigan declarando estas cosas, especialmente en estos días de principio de año, declarando bendiciones materiales, hermanos. Mire, ese es el gran problema. No escudriñamos la escritura, no estamos llenos de la palabra de Dios. Estamos llenos de materialismo solamente. Estamos llenos de materialismo y todo lo que pensamos y lo que se viene a nuestra mente y todo lo que pedimos es material. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra del Señor. Así es que cierro el paréntesis diciéndole que si usted es de esas personas, me perdona, pero está totalmente equivocado. No lo haga. No vaya por ahí, por la calle o por los dealers de carros y apunte el carro y lo declare para usted. Esa palabra no es para usted. Ese pasaje no aplica a su vida, hermano, ¿ok? Así es que sin duda alguna, hermanos, la tarea de Josué era muy difícil, ya que no solo tenía que introducir al pueblo a la tierra prometida, sino que también le tocaba, como lo vimos en el pasaje que leímos, le tocaba dividir la tierra, hermanos. Y no era un pueblo pequeño de 50 o 100 familias, eran muchísimas familias. Cientos y cientos de personas, miles de personas, las cuales este hombre tenía que introducir a esta tierra. Tenía que cruzar el Jordán con ellos y tenía que dividir la tierra de acuerdo a lo que Dios ya había establecido. Dios le dio un mandamiento o un mandato, el cual le especificó qué tierras iban a ser para cada tribu. Entonces, esto no era nada fácil, hermano. No era absolutamente nada fácil. Se lee bien fácil, bien rápido y parece que era fácil, pero no es fácil. Cierto, ¿no? Que a veces nos cuesta dirigir a 2 o a 3 hijos que tenemos. A mí me cuesta el más chiquito demasiado. Imagínese estar frente a esta situación que se le presentó a Josué. Con tantísima gente, introducirlos a una tierra y repartirles esta tierra. Y no solo esto, sino que tenía que cuidar de la vida espiritual, porque era el líder. Tenía que cuidar también de la vida espiritual de todo el pueblo también. No era nada fácil esta tarea. Hay situaciones en este año nuevo que no van a estar fáciles para nosotros, hermanos. Pero hoy en esta mañana vamos a aprender cómo es que este hombre prosperó y le fue bien y tuvo éxito su gran tarea. Usted tiene una gran tarea este año. Y la gran tarea que usted tiene en este año yo se la voy a decir. Y no soy clarividente, pero la gran tarea que usted tiene en este año es afirmarse a los pies del Señor, afirmar a su familia a los pies del Señor, escudriñar la palabra del Señor. Ese es un gran desafío, hermano, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Nuestras familias están siendo atacadas por tantas cosas, pensamientos y filosofías de allá afuera, las cuales están empañando la verdad de Dios en nuestros hogares. ¿Sí o no? ¿O quién tiene un hogar perfecto que me dé instrucciones a mí? Para yo seguirlas también, porque es difícil, hermanos. Es difícil, es difícil. Así es que nosotros tenemos también esa tarea difícil, hermano, en este año. En este verso 2 que leímos, hermanos, vemos cómo la fe de Josué es desafiada
por el mismo Dios cuando le dice: levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo. Josué era un hombre de guerra, era un hombre de estrategias, era un hombre valiente. Era un hombre valiente, pero él siempre vino detrás de Moisés también. Él recibía órdenes de alguien más, ahora él las daría. Eso sería aún más difícil. Él tal vez estaba un poco acomodado recibiendo instrucciones solamente, pero ahora a él le tocaría darlas. Y su fe fue desafiada, hermanos, por Dios. A veces nuestra fe en muchas ocasiones a través de nuestra vida es desafiada. Nuestra fe va a ser desafiada. No porque el Señor no sepa cuán grande es tu fe, pero Él quiere que tú te des cuenta, o que yo me dé cuenta en qué nivel de fe estoy parado. Porque Él lo sabe todo, Él es omnisciente. Sinceramente, hermanos, creo que aunque Josué conocía, escucha bien, el poder de Dios y las maravillas que podía hacer, porque ya lo habían experimentado durante todo el recorrido en el desierto, él sabía, él conocía a Dios. Él sabía lo que Dios podía hacer. Su fe tembló por un momento. Era un gran desafío atravesar el Jordán. Y no solo esto, sino como ya dije hace un momento, introducir a toda esta gente y darles lugar donde vivieran. Así que, hermanos, para que la fe de este varón se mantuviera firme y fuerte, Dios le recuerda en el verso 3 y 4, los cuales ya leímos también, le recuerda la confianza que él debía de tener en él. Lo que él ya le había prometido a Moisés, los introduciría en esta tierra prometida. Hermano, nuestra fe no debe depender, no debería depender de las circunstancias que nos rodean. Nuestra fe no debe depender de eso. Porque si nuestra fe dependiera de las circunstancias, hermanos, usted y yo no estuviéramos aquí en esta mañana escuchando este sermón. Nuestra fe no depende de esas circunstancias, hermanos. No importa qué tan dura o dolorosa sea tu prueba, tu fe debe estar fundada en lo que Dios ha dicho en su palabra, en lo que Dios ya ha establecido en su palabra. La fe de Josué, aunque fue, vamos a decir, tentada de un cierto punto, porque Dios no tienta a nadie, pero fue tambaleada, vamos a decir así, o se quiso debilitar ante esta situación. Él conocía a Dios, su fe estaba puesta en Dios, porque si no hubiera sido así, yo te aseguro que él hubiera retrocedido, él hubiera dicho no al llamado de Dios. Si así hubiera sido, si es que su fe no estaba basada en lo que estaba viendo a su alrededor, en la situación o la magnitud de la tarea que él estaba a punto de emprender, pero estaba puesta en Dios, en lo que Dios ya había establecido en su palabra, porque conocía a Dios. Como dije hace un momento, el problema es que a veces no conocemos esa verdad, porque no conocemos la palabra. ¿Y por qué no conocemos lo que el Señor dice en su palabra, hermano? Porque no la escudriñamos. Y es algo que he escuchado por ahí, que hacemos mucho énfasis en eso, hermano, pues es una iglesia cristiana, y nuestro mayor anhelo es que conozcamos a Cristo, ¿verdad? Porque si no, pues, ¿cómo le llamaríamos? Club social, y leamos libros de farándula, no sé. Pero se llama iglesia cristiana porque debemos conocer a Cristo, seguimos a Cristo. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo si no leemos su palabra? Esta es la biografía de Cristo, aquí. Aquí está la vida de Cristo. Aquí está lo que su palabra nos manda. Por eso es que usted va a escuchar mucho énfasis en lea la palabra. Así es que a veces nuestra fe decae, hermanos. A veces nos alejamos de Dios. Nos distanciamos de Dios cuando viene la prueba. Porque no estamos firmes, nuestra fe no está firme en la palabra, en lo que Dios ya ha establecido en su palabra que hará con nosotros.
y solamente vivimos de las emociones. No pasamos tiempo en ella, hermanos. Y eso nos da como resultado que nuestra fe decaiga y que nos desanimemos rápidamente en tiempo de prueba. Hermano, Josué conocía a Dios. Josué caminaba con Dios, hablaba con Dios. Por eso que su fe era tan grande. Él sabía que aunque la tarea era desafiante, Dios estaba con él y cumpliría su promesa. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Cuánto conoces a Dios? Hermano, esa debe ser una buena resolución para este 2023. Conocer más al Dios de la Biblia. ¿Cuánto tiempo hablas con Él? ¿Cuánto tiempo pasas con Él? Ve apuntando, esa debe ser otra buena resolución para este 2023. ¿Cuánto conozco a Dios? ¿Cuánto conozco sus atributos de Dios? ¿Cuánto conozco las promesas de Dios para mi vida? Las promesas de Dios para la iglesia. Esa es una buena resolución, ¿cierto o no? ¿Cuánto meditamos en su palabra? No podemos meditar en su palabra. Una, porque no es fácil retenerla cuando no la conocemos. Hermano, esto es indispensable para nosotros, para los cristianos en este 2023. Ponte esto como algo indispensable para ti. El tener más comunión con el Señor, el congregarte más, el servir al Señor, el leer su palabra, el conocer al Señor. Esto es indispensable para el Hijo de Dios. Yo no sé, a veces sí dice uno, ¿por qué tenemos que hacer tanto énfasis? Pero a la verdad, hermanos, es que dentro de las congregaciones hay varios grupos de personas, ¿verdad? Aquellos que sí tienen hambre y sed del Señor, pero también hay otro grupo de personas que son solamente simpatizantes y les da igual que tú les digas blanco o que tú les digas rojo de aquí de arriba. Les da igual. Y es triste y es lamentable eso. Por eso es que cuando viene la situación difícil, ves gente apartada de Dios. Ves gente renegando en contra de Dios. Ves gente cuestionando a Dios. Y no es que sea malo cuestionar a Dios hasta un cierto punto. Cuando yo pasé una situación difícil, ustedes ya lo saben, hubo días que yo cuestionaba a Dios. Porque somos humanos, porque no queremos pasar situaciones difíciles y lo cuestionamos. Pero no vamos a quedarnos en esa cuestión, hermanos, sino que vamos a levantarnos y decir, Señor, tú has prometido esto para mi vida. Tú has prometido que eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Entonces confío en ti, deposito mi fe en ti, porque conozco tu palabra. Amén. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, para cuando sea manifestado Jesucristo. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, la fe de Josué tuvo que ser puesta a prueba. Nuestra fe va a ser puesta a prueba durante nuestra vida. Pero la palabra del Señor nos dice que nos alegremos cuando esa fe sea puesta a prueba, porque esa fe traerá un buen resultado. Traerá un buen resultado. Esa prueba, hermano, dará como resultado que tanto conocimiento tú tienes del Señor. Esta prueba va a dar ese resultado.
Si esa prueba va a glorificar a Dios o esa prueba va a ser causa de que critiquen el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, concluimos este punto, o este segundo punto, diciendo que el llamado y el servicio al cual Josué fue encomendado consistía en introducir al pueblo a la tierra prometida y repartirle la tierra de acuerdo al mandato de Dios, que dijimos hace un momento, suena fácil, pero consistía en un tremendo reto. Nuestro punto número 3, hermanos, la promesa de Dios para animar a Josué. Josué 1:5 al 6, vamos rápidamente. Dice Josué 1:5 al 6, dice, nadie te podrá hacer frente. Después de que le dice la razón del llamado, le da la instrucción del llamado, le dice lo que tiene que hacer, le especifica lo que tiene que hacer. Ahora Jehová Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Escucha bien, lo está afirmando. El Señor no está diciendo a ver si puedes, sino que Él ya lo está afirmando que así va a ser. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Nadie te podrá hacer frente en todos tus días. Y discúlpeme, pero también este pasaje lo tuercen muchos para sentirse súper cristianos. Nadie puede contra mí, nadie tiene ninguna enfermedad, ni ninguna persona puede contra mí, porque la palabra del Señor dice en Josué tal y tal y tal. Hermano, no es así. A Cristo lo afrentaron, Cristo sufrió, Cristo fue golpeado, padeció. Hermano, ¿qué espera usted y qué espero yo? Ahora, cuando no pasa eso, hermano, hay un problema. Usted no está reflejando el carácter de Dios. Cuando usted le cae bien a toda la gente, no me malentienda esto, pero cuando usted es, dicen por ahí donde yo soy, una perita en dulce, algo anda mal. Acuérdese que lo primero que hace el evangelio es confrontar el pecado. Lo confronta, y cuando usted y cuando su testimonio confronta el pecado de alguien, o la forma en que usted habla, o la forma en que usted vive confronta el pecado de alguien, ya usted no va a ser tan invencible. Sin duda alguna, hermanos, el éxito que Josué tendría en esta desafiante misión no estaba en su esfuerzo o en sus propias estrategias, sino más bien en lo que Dios ya le había prometido. Escucha bien, estas cosas que el Señor ya le había prometido, nadie le podría hacer frente en todos los días de su vida. Tenía la total garantía de que la presencia de Dios estaría con él. No hay mayor garantía, hermano, escucha bien esto, que la palabra de Dios. Esta afirmación de parte de nuestro Dios es la que le ha dado seguridad permanente a sus siervos durante la historia y hasta el día de hoy. Esta garantía, su palabra, es la que nos ayuda a permanecer firmes hasta el día de hoy, hermano. No es cuánto usted pueda, no es cuánto usted sepa. No es cuánto Josué podía enfrentar a las ciudades enemigas, o cuánta estrategia él podía tener en su mente, si no era en el poder de Dios. Dios no le dejaría desamparado jamás, le está diciendo. Josué tenía la garantía de su éxito, y lo único que él tenía que hacer era ¿qué? Esforzarse y ser valiente. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, el Señor es nuestro amparo, el Señor es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. En los tiempos difíciles, hermanos, el Señor se glorifica.
los retos difíciles de nuestra vida, el Señor se glorifica. Ese reto tan grande que Josué tuvo, el Señor se glorificó, sí o no. Se glorificó de todas las maneras posibles, habidas y por haber. El nombre del Señor fue glorificado. Fue tan conocido y glorificado y tan temido el nombre de Dios que había naciones que escuchaban del pueblo de Israel y se escondían o se echaban a correr o huían antes de ser perseguidas, porque sabían de las grandezas y el poder de Dios. Otra gente, pero qué lamentable cuando los mismos de adentro no conocen a su Señor. No conocen el poder y las maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es lamentable. Punto número 4, hermanos, y voy cerrando. El mandato que Dios le da a Josué. Josué 1:7 al 9 y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ponga atención porque ya van varias veces, varias repeticiones de estas dos palabras. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley de que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Vayan poniendo pluma para sus resoluciones, hermanos. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Cumple con esto, Josué, y entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, un mandato no es opcional. Y siendo honestos, como nos cuesta a veces llevar a cabo esto a la práctica. Lo leemos, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. Le dice Dios: meditarás en esta ley de día y de noche. Procurarás hacer conforme a lo que está escrito. Y hasta entonces, después que tú hagas esto, serás prosperado. Notes el número de veces que Dios repite estas dos palabras a su siervo Josué. Y en estos pocos versos, esto nos deja ver la importancia de que Josué obedezca este mandato, hermano. Estas dos palabras en el original hacen referencia a un siervo de Dios que es constante, escuche bien, que es constante, que prevalece, que retiene y resiste, que es de mente firme y fuerte, hermano, que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina, que siempre está alerta física y mentalmente y que es de buen ánimo. Hermano, durante nuestra vida vamos a pasar situaciones difíciles donde nuestro ánimo se va a decaer. Y es normal, pero usted no va a vivir en ese decaimiento de ánimo. Amén. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que tomarse de las promesas de Dios. Usted no puede quedarse ahí en ese hoyo de desánimo. Por eso es que estas dos palabras son tantas veces repetidas y en los versos más adelante se lo sigue diciendo, pero en estos cortos pasajes que hemos estudiado se le repiten varias veces. Porque el Señor quiere que Él sea constante, porque va a llevar tiempo, va a llevar determinación, tiene que prevalecer, tiene que resistir, tiene que estar firme y fuerte. Tiene que estar alerta física y mentalmente y siempre debe tener un buen ánimo. Un líder con un mal ánimo, hermano, echa a perder todo. Un buen líder siempre tiene un buen ánimo, siempre tiene iniciativa, siempre refleja amor. Ahora como líderes cristianos
como personas que servimos, debemos reflejar, y no solamente los que servimos, también los que no están sirviendo por ahora, pero debemos reflejar el carácter de Dios. El Señor Jesús parecía que se afligía unas horas antes de ser crucificado, pero se quedó ahí, no se quedó ahí, Él se levantó de ahí. Se levantó de ahí con poder. Debemos reflejar el carácter de Cristo en todo tiempo, hermano. Mantenernos firmes, fieles. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué: te mando que tengas estas características para poder llevar a cabo esta gran tarea. Las características que ya vimos: de prevalecer, de resistir, de estar firme, de estar constante, de estar con buen ánimo. Las principales razones por las cuales él tiene que esforzarse y ser valiente son las siguientes: para cuidar de hacer conforme a toda la ley, para que no se aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que su boca nunca se aparte de la ley de Dios, para que medite en esta ley. Dos cosas importantes, hermanos, que quiero mencionar es que aunque las promesas de Dios parecen estar condicionadas, como lo hemos visto en estos pasajes, Él muestra su misericordia y su gracia para con sus siervos al animarles, fortalecerles y darles las herramientas necesarias. A veces en la palabra del Señor vemos promesas condicionadas, pero aún en medio de esas condiciones el Señor nos da las herramientas, hermano. Nos fortalece, está con nosotros en todo tiempo. Vemos el gran contraste entre el evangelio verdadero de Dios y el pseudoevangelio de la prosperidad. Por un lado, Dios dice: cuida de hacer conforme a mi ley, no te apartes de ella, medita en ella y prosperarás en todo. Y por otro lado, este falso evangelio, o que no es ni evangelio, por otro lado, los falsos y charlatanes dicen: declara, siembra, decreta, siembra en grande para que seas prosperado. ¿Ves la contrariedad de esta situación? El Señor nos manda que meditemos en su palabra, que la llevemos en nuestro corazón, en nuestra boca, que nos mantengamos ahí siempre firmes y vamos a ser prosperados. Si usted no prospera económicamente, que prospere su alma primero. Como dijo el apóstol Pablo, que ellos prosperen conforme prospera su alma. Amén. Esto es lo que le va a hacer prosperar su alma, hermano. Esto es lo que da la vida eterna. Los bienes que usted pueda tener está bien. Yo no peleo con eso, está bien. Pero preocúpese por su alma. Preocúpese por lo que le da vida a su alma, hermano, en este 2023. Concluimos, como mencioné al principio, hermanos, durante nuestro caminar con Cristo vendrán tiempos muy difíciles. Estemos preparados en este año, hermano. No se confíe, no caliente un asiento solamente, no se confíe. El Señor puede permitir que su fe sea probada para que usted sepa dónde está parado. Y si usted no está firme, hermano, eso duele, aún duele más. Dios quiere que seamos siervos esforzados y valientes. Cuidemos de hacer conforme a la Escritura. No nos apartemos de ella, hermanos. Meditemos en ella siempre. Como decía el salmista: en ella encuentro y en ella está mi delicia. Cuán dulces son a mi paladar, oh Dios, tus palabras, decía el salmista. Que podamos decir así nosotros, hermanos, todos los días. No se trata, hermanos, solo de meditar y desear la ley de nuestro Dios, sino se trata también de ponerla por obra para que los demás vean que Cristo vive en nosotros. Hermanos, póngase de pie, vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.